Buenas tardes a todos. Estamos en otra de las sesiones que organiza el Grupo de Jóvenes Economistas del Consejo General. Como sabéis, el Consejo General tiene un grupo de trabajo de jóvenes economistas que, entre otras de las cosas que hacemos, son preparar estas sesiones de una hora que creemos que os pueden resultar de utilidad. De hecho, os invito a que si alguno de los que estáis ahí tenéis interés en que se realice alguna sesión que no estuviera programada, nos lo hagáis saber a través del grupo de jóvenes del Consejo General y podemos intentar llevarla a cabo, ¿vale? Porque al final nosotros hacemos las sesiones, preparamos las sesiones que creemos que resultan de mayor interés, pero estamos abiertos a escucharos. Por otro lado, también comentaros que en la página web del Grupo de Trabajos de Jóvenes Economistas tenemos un blog que también os invito a que esté a vuestra disposición para que podáis hacer cualquier publicación, cualquier artículo que creáis que pueda resultar de interés y que os apetezca que salga pública. Pues también a vuestra disposición lo tenéis, ¿vale? Para que podáis hacer uso de él. Sin más, vamos a ver esta sesión de esta tarde, es sobre la planificación del procedimiento concursal. Como sabéis, en el mes de julio se hizo una sesión del procedimiento concursal, pero ahora hay novedades porque ya comentamos en su momento que estaba en marcha un proyecto de reforma de la ley concursal y ya la tenemos aprobada, por lo tanto tenemos nuevo texto refundido, modificado, que además ha supuesto un cambio de paradigma en lo que es todo el procedimiento concursal. Hay muchas novedades, se le da mucha importancia con esta reforma a intentar no entrar en concurso de acreedores, dándole ese valor a unos planes de reestructuración siempre en etapas preconcursables y conseguir evitar el concurso. Aparece un nuevo procedimiento que es el de microempresas, en el que incluso seguramente en una mayor parte de los supuestos no se nombrará administrador concursal. Hay una serie de novedades que nos hacen replantearnos este procedimiento y para eso, bueno, pues hoy tenemos con nosotros para que nos cuente un poquito más de esto y sobre todo de la planificación desde el punto de vista del profesional, que es donde nos vamos a encontrar en la mayor parte de nosotros, ¿vale? Tenemos con nosotros a Cristina Lacambra, es economista, administradora concursal, socia de Leopoldo Pons, y nos va a hablar de estos temas que hemos comentado. Si tenéis alguna duda, os invito a que lo hagáis a través del chat y al final de la sesión pues intentaremos resolver aquellas cuestiones que hayáis planteado, ¿vale? Y sin más, pues agradeceros a los que estáis ahí como asistentes y por supuesto a nuestra ponente Cristina por haber estado con nosotros esta tarde y adelante. Gracias. Gracias a ti, Bárbara. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer en primer lugar a la Comisión de Jóvenes del Consejo General por contar conmigo para realizar esta ponencia que, como comenta Bárbara, es un tema que está muy en auge tras la entrada en vigor de la reforma, ya que esta reforma supone el mayor cambio en nuestro ordenamiento jurídico desde la entrada en vigor desde la propia ley de 2003. Entre otras cosas, uno de los motivos por los que se ha realizado esta reforma, según el legislador, es precisamente incrementar la eficiencia del procedimiento, introduciendo muchas modificaciones en cuanto al procedimiento dirigidas a agilizar el mismo. Entonces, como el objetivo de esta presente ponencia es actualizaros en cuanto a estos nuevos plazos y fases que marca la reforma para el procedimiento, y por ello primero contaremos un poco en qué escenario se encontraría el deudor en función de su tipo. Luego nos centraremos en las fases de procedimiento ordinario y luego terminaremos con los aspectos clave que debe tener en cuenta el administrador concursal desde su nombramiento y así planificarse en aras de una correcta tramitación del concurso. Vale, en primer lugar, como os decía, dependiendo del tipo de deudor, la norma nos conduce a un tipo de procedimiento dependiendo de si estamos ante una persona jurídica o una persona física.
En el caso de las personas físicas, el deudor podrá ser empresario o no empresario. Y a su vez, los empresarios, como las empresas, podrán encontrarse en niveles de microempresa o en nivel de pequeña, mediana o gran empresa, las cuales están reguladas en un apartado diferente que la microempresa, ¿vale? Para ser considerada microempresa, el artículo 685 del texto refundido define las microempresas como aquellas que han empleado durante el año anterior a la solicitud de concurso una media de menos de 10 trabajadores y tienen un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000, según las últimas cuentas anuales cerradas en ejercicio anterior a la presentación. Dichas microempresas, como comentaba Bárbara, tendrán un procedimiento especial regulado en el libro tercero, mientras que el resto de empresas, así como las personas físicas, no empresarias, ¿vale?, pasarán a tramitarse mediante un procedimiento ordinario. Aquí llama la atención que el legislador lo que ha hecho es omitir cualquier referencia al procedimiento abreviado que tanto conocíamos y por lo tanto incluso las personas físicas no empresarias van a pasar a tramitarse un procedimiento ordinario, junto con todas las empresas todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, las cuales van a estar todas ellas en un procedimiento ordinario que recordemos que la anterior norma marcaba que era específicamente para aquel deudor que tuviese activos y pasivos superiores a 5 millones de euros. Vale, como os indicaba, el procedimiento de microempresas introducido por la reforma del 5 de septiembre está recogido en el libro tercero y es un tema que al ser tan novedoso y que además aún no ha entrado en vigor, entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2023, entiendo que requerirá una ponencia específica, ¿vale?, que seguro que la Comisión de Jóvenes os formará en este aspecto. ¿Vale? Ahora vamos a situarnos en el contexto de una mercantil no microempresa que empieza a notar signos de insolvencia. Pues bien, debemos distinguir tres escenarios de insolvencia, ¿vale? El primero, la probabilidad de insolvencia. Este es un nuevo estadio recogido por la reforma en el que la empresa observa la imposibilidad de cumplir con las obligaciones que venzan en los 2 años siguientes, ¿vale? Existe una probabilidad de que lleguemos a la insolvencia, pero de momento no la tenemos. El segundo es la insolvencia inminente, la cual supone la imposibilidad de cumplir de forma regular y puntualmente con las obligaciones de pago en los 3 meses siguientes a la fecha de hoy. Y finalmente la insolvencia actual, en la cual la empresa es incapaz ya a fecha de hoy de cumplir con sus obligaciones exigibles. En dicho caso debemos tener en cuenta que cualquier acreedor podría solicitar el concurso necesario de acreedores. Pues bien, en cualquiera de los 2 primeros estadios la concursada puede solicitar el inicio de las negociaciones con sus acreedores y es verdad lo que comentaba Bárbara, que en este caso se está intentando hacer hincapié en este procedimiento preconcursal y por lo tanto se recoge este nuevo estadio de probabilidad de insolvencia, ¿vale? Ahora ya no simplemente estamos con las insolvencias que ya están abocadas con los deudores que ya están abocados a la insolvencia dentro de los 3 meses siguientes, sino que nos vamos a aquellos acreedores que incluso en un escenario de 2 años siguientes ya se encuentren con esa probabilidad. Además tenemos que tener en cuenta que el estadio de probabilidad de insolvencia no legitima al deudor a solicitar directamente el concurso, ¿vale? Exclusivamente el deudor podrá solicitar el concurso voluntario en caso de encontrarse en insolvencia inminente e insolvencia actual. Y recordemos que en el caso de insolvencia actual el deudor tiene la obligación, no simplemente tiene la facultad, sino que tiene la obligación de solicitarlo en los 2 meses siguientes. Vale. Como os decía, si la solicitud le puede presentar el propio deudor o cualquier acreedor. En el caso de que le presente el deudor, estamos en un concurso voluntario y por lo tanto las facultades en este caso quedan intervenidas. Mientras que si lo solicita el acreedor, las facultades quedan suspendidas. Esto quiere decir que la administración concursal pasa a sustituir al órgano societario en todas sus funciones. En caso de que la solicitud la formulase el acreedor, salvo determinados casos contemplados como la previa declaración de insolvencia por otro juzgado o en acto administrativo, se dará traslado de la demanda al concursado para que en plazo de 5 días pueda demostrar su solvencia, ¿vale?
En este caso, la carga de la prueba, ¿vale?, se traslada al deudor, ¿vale?, que es quien tiene que probar que es solvente. Si dicha solicitud es admitida a trámite, se procederá a la declaración de concurso y con ella empieza la fase común, la cual se abre en todos los procedimientos con un mismo objetivo, y es el de decretar todos los efectos del concurso, nombrar al administrador concursal y conocer un poco más en profundidad al concursado y su situación de insolvencia. Por eso, en la misma tienen lugar las 4 primeras secciones del procedimiento, que son la declaración de concurso, el nombramiento de la administración concursal, la determinación de la masa activa y la determinación de la masa pasiva. Vale. Luego tenemos la fase de convenio, ¿vale?, que en este caso, como os decía, la exposición de motivos lo que quiere es agilizar el procedimiento, se va a adelantar y no tiene que terminar la fase común para que pueda tener lugar la fase convenio. Así como antes se tenían que hacer de forma escalonada cada una de las fases, ahora se pueden llevar a cabo de forma conjunta todas esas fases, ¿vale? Luego tenemos también la fase de liquidación, en la cual la administración concursal pasa a asumir las facultades de la sociedad, ya que es la liquidadora de la misma, ¿vale? Tanto la fase de convenio como la fase de liquidación constituyen la sección quinta del procedimiento, y es realmente la sección en la que se le va a dar una solución al concurso, sea convenio o sea liquidación. Luego tendremos también una sección de calificación, que tengamos en cuenta que esta sección es exclusiva de nuestro ordenamiento jurídico. En el resto de ordenamientos jurídicos donde existe un procedimiento de insolvencia no se lleva a cabo una sección de calificación, ¿vale? En este caso se abre la sección sexta del concurso y, como os decía, no tenemos que esperar a terminar cada una de las fases para poder llegar a la fase de liquidación. Vale. Finalmente, una vez que se ha tramitado el procedimiento y se cesa la administración concursal, bien porque se ha aprobado un convenio o porque se han finalizado las operaciones de liquidación, la administración concursal deberá presentar una rendición de cuentas, justificando todas aquellas actuaciones que ha ido realizando durante el procedimiento con las facultades que le han sido conferidas. Sobre dicha rendición de cuentas se pronunciará, previo traslado a las partes, el juez de concurso en el auto de conclusión del concurso, ¿vale? Ahora ya hemos recorrido un poco lo que sería el procedimiento concursal, pero vamos a centrarnos en la fase común primero, ya que es la que mayor cambio ha sufrido con la reforma. Pues como os comentaba, lo que hace el legislador es precisamente adelantar todas estas actuaciones que previamente estaban previstas para fases subsiguientes, adelantarlas todas para que convivan durante la tramitación de la fase común, ¿vale? Vale. Pues como sabemos, una vez que se declara concurso, se nombra administrador concursal, y el administrador concursal tiene un plazo de 5 días para aceptar su cargo. Asimismo, en el propio auto de declaración de concurso se dará publicidad del mismo se ordenará la publicidad del mismo a través del BOE y del registro público concursal. Esta publicidad será la que marcará el plazo para los acreedores de comunicar su crédito, ¿vale? Ya con la entrada en vigor del texto refundido, el plazo para comunicar los créditos se vio modificado, indicando que será el que se fije en el auto. ¿Qué pasa? Que los jueces lo que están haciendo es cogiendo como referencia lo que marcaba la ley concursal previamente, de un plazo de un mes a contar del día siguiente de la última publicación, ¿vale? En este mismo plazo de un mes tendrán los acreedores oportunidad de presentar alegaciones a la sección de calificación, ¿vale? Estas alegaciones las presentarán directamente al administrador concursal. Y digamos que la reforma lo que está buscando también es darle un protagonismo al acreedor que en cierta forma se lo está quitando al Ministerio Fiscal, ¿vale? Porque previamente en la sección de calificación primero se intervenía en la administración concursal y posteriormente se daba traslado al Ministerio Fiscal. En este caso la norma aparta al Ministerio Fiscal y lo deja exclusivamente para determinados casos puntuales, y da pie a la entrada a los acreedores, que antes únicamente estaban como
meros aportadores de prueba y ahora les da protagonismo. Uno de esos protagonismos es a través de estos que ahora les conocemos como chivatazos a la administración concursal, los cuales presentan dentro del mes siguiente. ¿Vale? Esta información realmente va a ser bastante útil para el administrador concursal de cara a plantearse cuál va a ser la calificación en el procedimiento. Vale, y simplemente recordaros que los acreedores podrán emitir facturas rectificativas de IVA según el artículo 80.3 de la ley de IVA en el plazo de 2 meses a contar de la finalización del plazo de comunicación de crédito. Y simplemente como dato anecdótico, este plazo sigue marcado en la ley de IVA con la denominación antigua de la ley concursal, ¿vale? No ha sido modificado. Vale, una vez que nosotros aceptamos el concurso de acreedores, tenemos un plazo de 2 meses para poder emitir nuestro informe. ¿Vale? Como os he comentado antes, se ha eliminado el procedimiento abreviado del concurso y por lo tanto ahora ya no, la administración concursal ya no va a emitir el informe en el plazo de 1 mes. Ahora, en todos los concursos, incluidos los de personas físicas, se van a emitir los informes en el plazo de 2 meses. Vale. ¿Qué pasa si ese plazo de 2 meses termina antes de que haya finalizado el plazo de comunicación de créditos? Pues que operará la prórroga automática de 5 días prevista en el artículo 291 del texto refundido. ¿Vale? Vale, a ver que quite esto que... Vale, me tapaba. Vale, pues... como sabemos, el administrador concursal tendrá que emitir el proyecto de inventario y listado de acreedores 10 días antes, deberá enviarlo por correo electrónico a todos los acreedores 10 días antes de la emisión de su informe, ¿vale? Y los acreedores tendrán un plazo de hasta 3 días antes de la presentación del informe de sesión concursal para solicitar cambios. Aquí os quería llamar la atención a un tema y es que en cuanto a las comunicaciones telemáticas, ¿vale? Es verdad que la norma conforme se ha ido reformando va haciendo hincapié en ese traslado electrónico a los acreedores y es que ahora el artículo 294 en el que se regula la comunicación del informe de administración concursal incluye varias novedades y es que la comunicación ha de realizarse en el mismo día, ¿vale? Antes se especificaba inmediatamente, pero sin determinar un plazo concreto. Ahora ya se concreta un plazo de el mismo día de presentación del informe. Además, se especifica que se comunicará al deudor a quienes hayan comunicado un crédito, aunque luego no los reconozcamos en el listado, ¿vale? Pero siempre que hayan comunicado un crédito, se les comunicará. Y también a todas aquellas personas que, aún no siendo acreedores, estén personadas en el concurso. ¿Vale? Esto, ojo, porque tendremos que estar coordinados con el oficial del procedimiento, el oficial del juzgado que esté tramitando el concurso, para enterarnos de qué personas están personadas, puesto que tendremos que realizar esta comunicación. Además, si no tuviéramos constancia de forma fehaciente de la recepción de ese correo electrónico, se deberá intentar la comunicación por cualquier otro medio que permita al acreedor conocer la publicación del informe en el registro público concursal. ¿Vale? Con esto la norma lo que quiere es garantizar que todas aquellas personas vinculadas con la sociedad de alguna forma tengan constancia del inicio del plazo para presentar impugnaciones. Esas impugnaciones se presentarán dentro de los 10 días siguientes a la publicidad del informe en el registro público concursal a través del incidente concursal. Vale, ahora, como os comentaba, la norma quiere darle protagonismo a los acreedores en cuanto a la sección de calificación. ¿Vale? Nosotros ahora también, como os decía, lo que tenemos que hacer es acortar todos estos plazos porque la norma lo que hace es trasladar todo lo que antes iba en las subsiguientes fases, nos lo traslada ahora. Vale. Pues ahora, dentro de los 15 días siguientes a la emisión del informe de administración concursal, ya tenemos que emitir el informe de calificación. ¿Vale? ¿Esto qué supone? Supone que tendremos que conocer a la empresa lo suficientemente bien para saber si ha habido algún acto doloso realizado por el órgano de administración
en cuestión de 2 meses y medio, básicamente, los 2 meses que tenemos para emitir el informe, más 15 días más que nos dan para emitir el informe de calificación. ¿Vale? Es verdad que esto comentado en varios foros de profesionales del mundo concursal, es verdad que la conclusión que llegamos muchas veces es que para adelantar tanto este procedimiento, lo único que están consiguiendo realmente es que sea un poco menos eficaz, porque al final no se puede tener tanto conocimiento de una mercantil en un periodo tan corto. ¿Vale? Y que es lo que recordábamos, que nuestro ordenamiento es el único que contempla esta sección. Es que para haberlo hecho tan rápido, pues casi que lo hubiesen quitado y hubiésemos dejado al Ministerio Fiscal en los casos en los que realmente haya una conducta penal. ¿Vale? Luego, los acreedores también podrán por sí solos presentar un informe de calificación dentro de los 10 días siguientes al informe de calificación de administración concursal, siempre que hayan presentado alegaciones previamente, ¿vale? Quienes no hayan presentado alegaciones no estarán facultados para presentarlos, ¿vale? Luego, dentro de los 15 días al informe de administración concursal, también finalizará el plazo, ¿vale?, para la presentación del convenio, tanto por parte del deudor como por parte de los acreedores que representen el 20% del pasivo. Como veremos, los 15 días siguientes al informe de administración concursal supondrá un plazo muy relevante a partir de ahora, ¿vale? Este convenio presentado por el acreedor o sea, por el deudor o por cualquiera de los acreedores, que además podemos tener varios convenios presentados a la vez, se dará traslado al juzgado, ¿vale? Al juez, para que en plazo de 3 días resuelva sobre su posible admisión a trámite o no. Además, tengamos en cuenta que el convenio se puede presentar desde el inicio del procedimiento, incluso junto con la solicitud de declaración del concurso. Vale, como os decía, el plazo de 15 días siguientes al informe de administración concursal es muy relevante porque además marcará el fin de la fase común. Tras este fin de la fase común vendrá dictado por decreto del secretario, quien anunciará si no se han presentado solicitudes de convenio, anunciará si es previsible que se abra la fase de liquidación, la cual se abrirá por auto a los 3 días siguientes del fin de la fase común si no se ha presentado ningún convenio. Luego también con el fin de la fase común se decretará en sí la apertura de la sección de calificación, pero que como hemos dicho, realmente todos los trámites previos de la sección de calificación ya se han realizado previamente con el informe de sesión concursal y el informe de calificación de los acreedores. Vale, respecto a la fase de convenio, como os hemos dicho antes, ¿vale?, se puede presentar el convenio desde la solicitud de concurso hasta los 15 días siguientes al informe de administración concursal, y en ese periodo se podrán presentar una o varias propuestas de convenio, tanto por el deudor como por aquellos acreedores que representen más del 20% del pasivo. Si esa solicitud se hace antes de que la administración concursal haya emitido su informe provisional, se calculará en función ese 20% se calculará en función de la masa pasiva presentada en la demanda de solicitud de concurso. Dichas solicitudes serán trasladadas a su señoría para que en plazo de 3 días resuelva su admisión a trámite, y en caso de ser admitido a trámite se hará traslado a la administración concursal para que en plazo de 10 días pueda emitir su informe de evaluación de la propuesta. Como todos los documentos emitidos por administración concursal, deberá ser remitida electrónicamente a todos los acreedores. Vale, ¿qué pasa si se presenta una propuesta por el concursado, ninguna por los acreedores, pero la propuesta del deudor no es admitida a trámite? ¿Vale? Porque adolece de cualquiera de las formas marcadas en el texto respondido. Pues que inmediatamente se abriría fase de liquidación. ¿Vale? Ahora continuamos con la admisión a trámite. Una vez que se ha admitido a trámite una de las propuestas de convenio, los acreedores tienen un plazo de 2 meses para adherirse al mismo, el cual no podrá superar los 15 días siguientes al informe de administración concursal.
si un acreedor, como hay varias propuestas, pueden convivir varias propuestas de convenio, si un acreedor se quisiera adherir a más de una de ellas, deberá indicar en el escrito de adhesión en qué orden debe computarse su adhesión. Si no lo indica, será por el orden legal de verificación de las propuestas, ¿vale? Conforme se vayan analizando. Vale. En el mismo plazo de adhesiones, el deudor, para presentar la aceptación deberá presentar la aceptación del convenio presentado por los acreedores. ¿Vale? En caso de que el deudor no haya presentado una propuesta y quiera adherirse, podrá adherirse a una propuesta presentada por un acreedor. Asimismo, en idéntico plazo, se deberá presentar la revocación a las adhesiones que hayan tenido lugar antes de la presentación del informe de administración concursal. Aquí debemos tener en cuenta una cosa que es muy importante, ¿vale? Y es que en todo caso estamos hablando del informe provisional de la administración concursal. Ojo, no de los textos definitivos, ¿vale? Y así queda reflejado en el artículo 360.3, el cual nos indica que una vez aprobado el convenio, aunque la sentencia que recaiga en el incidente de impugnación modifique el importe o la clase del crédito, la adhesión efectuada en tiempo y forma no podrá ser revocada. ¿Vale? No sé cómo os quedáis con eso, pero a mí la verdad es que me resulta muy impactante. ¿Vale? Podríamos aprobar un convenio incluso con créditos que posteriormente sean clasificados o sea, tengan otra clasificación después de un incidente. ¿Vale? Siendo con las adhesiones en el plazo de un día siguiente a la finalización del plazo de revocación de las adhesiones, la administración concursal emitirá un escrito informando sobre el resultado de las adhesiones que ha recibido y comunicándolo electrónicamente a todos los acreedores. Luego, dentro de los 3 días siguientes a la finalización del plazo de adhesiones, el secretario de la Administración el letrado de la Administración de Justicia emitirá un decreto con el resultado de las adhesiones, teniendo las partes un plazo de 10 días para oponerse al mismo. Vale, si hay una oposición, ¿vale? Se tramitará mediante la vía de incidente, ¿vale? Y en ese caso, a los 10 días siguientes, el juzgado deberá resolver sobre el mismo. Si no existiese ninguna oposición, dentro de los 5 días siguientes, el juzgado dictará sentencia sobre la posibilidad de aprobación de convenio, salvo que lo considerase nulo, lo rechazase o se incumpliese con cualquiera de los requisitos previamente establecidos por la ley, ¿vale? Respecto a la fase de liquidación, no quiero extender en demasía, ¿vale? Simplemente recordar que la apertura de la fase puede solicitar el deudor tanto en el momento de solicitud de concurso, durante la fase común o en el momento que detecte que no puede seguir cumpliendo el convenio. ¿Vale? Recordemos que es muy importante, sobre todo, especialmente de cara a la calificación, que sea el propio deudor quien reconozca que no puede cumplir ese convenio. Luego también la puede solicitar la administración concursal en el caso de cese de actividad tanto total como parcial, del cual se dará traslado a la concursada para que en plazo de 3 días pueda alegar, antes de que el juzgado emita dentro de los 5 días siguientes el auto de liquidación. También esta fase también la puede abrir el juzgado de oficio en los casos que tenéis aquí, en 5 casos, ¿vale? Tanto en el caso de que no se presenten o no se admitan las propuestas de convenio, en el caso de que no se acepte por parte de los acreedores la propuesta de convenio, en estos 2 casos existirá un auto exclusivo de apertura de liquidación. Luego, en el caso de que exista el rechazo del convenio aceptado, nulidad del convenio aceptado, o que se declare por parte del juzgado el incumplimiento del convenio a instancias de un acreedor, se resolverá sobre la liquidación, sobre la apertura de la liquidación en la propia resolución que se esté tramitando. Vale. Una vez emitido el auto de apertura de liquidación, uno de los cambios más importantes que sufre la fase de liquidación es que la norma elimina por completo el plan de liquidación, ¿vale? Elimina el plan de liquidación efectuado por administración concursal y ahora lo que se marcan son las reglas especiales de liquidación, las cuales las emitirá el juez mediante auto, puede ser en el auto de apertura de liquidación o un auto posterior,
y podrá dar audiencia a la administración concursal por plazo de 10 días para conocer qué propuestas tiene la administración concursal en cuanto a esas normas de liquidación. Recordemos también que la administración concursal tiene una obligación de presentar un informe trimestral en el que indique todas las operaciones que ha realizado durante el trimestre, el cual remitirá de forma electrónica a todos los acreedores. Y ahora la reforma incluye una nueva obligación a partir del cuarto trimestre de adjuntar a ese informe trimestral un plan detallado de liquidación en el que se indiquen las causas por las que no se ha liquidado aún la masa activa, los tiempos en los que se prevé que se van a liquidar y las formas en las que se deberían liquidar. Así que en los siguientes informes trimestrales, en los subsiguientes informes, deberá explicar si ha conseguido realizarlos o no. Vale, ahora que ya hemos visto todo el conjunto del concurso de acreedores, todas las diferentes fases, y hemos visto que además han habido muchas novedades en cuanto a plazos, precisamente por esto, por el interés del legislador de agilizar todos los plazos y de que convivan todas las fases a la vez, vamos a pensar en qué actuaciones tiene que realizar la administración concursal, ¿vale? Esta parte ya es un poco más práctica, ¿vale? ¿Qué actuaciones tiene que realizar la administración concursal desde que recibe el nombramiento, desde que acepta el cargo, ¿vale? Vale, imaginémonos que somos abogado, economista, auditor, nos llama al juzgado y nos dicen que nos han nombrado un concurso y vamos a aceptarlo. Vale, pues vamos al juzgado, aceptaremos el cargo, siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos que establece la ley concursal de independencia y demás. Aportaremos copia del certificado, ¿vale? Y en caso también de aceptar el concurso en nombre de una mercantil, tendremos que llevar el apoderamiento. Vale, aceptamos el concurso. Ahora nos vamos al despacho con la demanda de solicitud de concurso. ¿Qué actuaciones tenemos que hacer? Pues lo primero y más fundamental es analizar esa demanda, ¿vale? Tenemos que revisar tanto la demanda como todos los documentos aportados, ¿vale? Es básicamente lo fundamental, lo principal. Vale. Luego, ¿qué haríamos? Llamaríamos al letrado que ha firmado esa demanda, al procurador o al contacto que tengamos de la empresa para poder mantener una reunión de intervención con la concursada en la que haremos entrega de memorándum de instrucciones. ¿Vale? Ahora os detallaré cada uno de estos pasos, ¿vale? Pero os lo voy contando primero y así vemos un poco de forma global. Luego tenemos la circularización o llamamiento a los acreedores. Perdón, luego tenemos la intervención de las cuentas bancarias y la circularización o llamamiento a todos los acreedores. Luego tendremos que elaborar un listado de acreedores inicial y luego un inventario de masa activa, así como irnos preparando para el informe de calificación. Tanto el listado de acreedores como el inventario de masa activa serán documentos anexos al informe de administración concursal y una vez realizadas todas estas gestiones, todos estos trámites, ¿vale? Seremos capaces de comprender mejor la situación del estado de insolvencia de la concursada y con ello saber si la empresa está abocada a ir a liquidación o si por el contrario existen posibilidades de que pueda llegar a un convenio y que sea viable a la empresa para cumplir ese convenio. En todo momento nos tenemos que preguntar si se pueden cubrir los créditos contra la masa, ¿vale? Tengamos en cuenta que si durante la tramitación del concurso no podemos atender de forma puntual todos los créditos contra la masa, tendremos la obligación recogida en el artículo 249 del texto refundido de ponerlo de manifiesto en el juzgado. ¿Vale? Tendremos que comunicar la insuficiencia de masa activa y tendremos que alterar el orden de pagos en función del artículo, o sea, conforme la prelación marcada en el artículo 250. ¿Vale? Como novedad, comentaros que en el artículo 250 se establece que primero se pagarán los gastos imprescindibles y luego se pagarán los de salarios, lo de alimentación, costas y el resto, ¿vale? Más o menos. Y
Ahora la norma, ¿vale? Después de tanta polémica que ha existido en cuanto a los honorarios de liquidación de la administración concursal, la norma ahora ya los recoge, ¿vale? Recoge que serán imprescindibles todos aquellos honorarios de administración concursal de liquidación a partir de la comunicación de insuficiencia más activa, así como los salarios de los trabajadores que sigan en la empresa durante esa tramitación de la liquidación, las rentas por los alquileres y los impuestos vinculados a esta actividad de la liquidación, ¿vale? O sea, sí que ahora esto que nosotros veníamos solicitando en nuestro escrito de comunicación de gastos imprescindibles, ahora ya los recoge la norma. Vale, en cuanto al análisis de la demanda, primero debemos realizar una revisión exhaustiva, ¿vale? Tanto de la memoria jurídica como económica, en la memoria de estado de actividad, el inventario, el estado de acreedores. Todo ello nos dará una idea aproximada de la situación del concursado. No obstante, debemos tener en cuenta que desde la interposición de la solicitud, desde la presentación de solicitud de concurso hasta la declaración, pueden transcurrir varios meses, incluso años, ¿vale? En algún caso que conocemos, pudiendo por lo tanto la información no estar actualizada, ¿vale? Respecto a los concursos necesarios, la información de la demanda la presenta el acreedor y por lo tanto no vamos a tener esa visión global de la deuda, sino de un caso de un crédito particular y de unas circunstancias un poco más particulares, que si realmente lo conseguimos, o sea, se lo presenta el deudor. En dicho caso debemos estar atentos a que el deudor presente en la documentación del artículo 7 y 8 para el cual el juez le otorgará un plazo, y en el caso de no hacerlo deberemos solicitar al juzgado al menos que realice a través del punto neutro judicial una averiguación patrimonial. Por poneros un ejemplo, nosotros en el despacho tenemos un concurso necesario que se interpuso en el 2018. ¿Vale? El concurso finalmente fue declarado en 2021, habiéndose recurrido también la autodeclaración de concurso, y no ha sido hasta finales del 2021 cuando se confirmó por la audiencia provincial esa declaración y no han seguido presentando recursos. Por lo tanto, en dicho caso, la demanda tenía una información muy desactualizada. Además, el concursado no ha aportado documentación alguna, ¿vale? Pese a que hemos requerido, bueno, el propio juez le requiere para que aporte la documentación de los artículos 7 y 8, ¿vale? No la aportan, hemos solicitado varias veces que se le requiera nuevamente, siguen sin aportarla, ¿vale? Y en algún caso también nos ha pasado que el concursado no se ha ni personado en el concurso, ¿vale? Entonces ahora luego os comentaré un par de tips para tener en cuenta en estos casos que podemos hacer, ¿vale? Vale, pues una vez revisada la demanda, os recomiendo que os hagáis una ficha del concurso, ¿vale? Luego os daré mi mail por si queréis algún modelo de ficha, donde os apuntéis todos los plazos del procedimiento y podáis llevar un control exhaustivo del mismo, ¿vale? Asimismo, recordaros que el artículo 478 de la rendición de cuentas, desde la entrada en vigor del texto refundido, obliga a la administración concursal a detallar las horas invertidas en el procedimiento por todo su equipo, ¿vale? Entonces, si tenemos que detallar cuántas horas hemos dedicado, pues desde el principio de la declaración de concurso os recomiendo que tengáis una forma de registro horario de esas horas que habéis invertido. Ahora que os comento también del artículo 478 de rendición de cuentas, quería aprovechar para hacer hincapié que hay la nueva redacción de este precepto, la cual vuelve a traer a la rendición de cuentas la obligación de detallar todos aquellos pagos realizados por la administración concursal del concurso. Bueno, de la administración concursal se puede ser concurso. No sé si recordáis, pero el texto refundido modificó la redacción previa de la ley concursal y trasladaba la obligación de detalle de pagos al informe final de liquidación, ¿vale? En la redacción del texto refundido no se hacía referencia a que la administración concursal en su rendición de cuentas tuviese que detallar los pagos realizados en todo el concurso. Únicamente lo hacía respecto de sus honorarios y de los honorarios de los profesionales que se hayan contratado en el procedimiento a costa de la administración concursal, pero nada decía de los pagos realizados.
Mientras que en el artículo 474, si no recuerdo mal, que era el informe final de liquidación, sí que se establecía que se debían incorporar estos créditos, ¿vale? Entonces ahora tengamos en cuenta que esto es bastante sensible porque se vuelve a traer esa obligación a la rendición de cuentas y por lo tanto cualquier acreedor que no esté conforme con los pagos que se le han realizado o con el orden de pagos realizado por la administración concursal, ahora no irá en contra del informe, ahora irá directamente en contra de la rendición de cuentas, por lo que la rendición de cuentas vuelve a estar un poco desprotegida y puede ser objeto de impugnación o no aprobación. Vale, ahora os comento un poco la reunión de intervención. ¿Vale? Cuando nos reunimos con el concursado deberemos llevar un memorándum de instrucciones, ¿vale? Que también os puedo pasar una copia si lo queréis, cuyo objetivo es doble. ¿Vale? Por un lado tenemos que explicarle al concursado cuáles son sus obligaciones, las prohibiciones y que, es muy importante, tiene un deber de colaboración tanto con el juzgado como con la administración concursal, así como realizar un requerimiento de información. Si luego os paso el memorándum, veréis que tenemos un listado de prácticamente 3 páginas de información que nos tiene que aportar el concursado. Y es que esto es de vital importancia, especialmente en aquellos concursos en los que luego terminen en fase de liquidación, pues como os comentaba, la administración concursal va a tener las facultades de administración de la sociedad y por lo tanto va a tener la obligación de llevar la contabilidad, de presentar impuestos, de depositar las cuentas, ¿vale? Entonces para todo esto tenemos que tener información. Así como, por ejemplo, en el caso de las promotoras, si luego tenemos que vender los inmuebles, pues tendremos que tener todo lo que podamos de las escrituras de división horizontal, los boletines, todo, ¿vale? Todo lo que podamos tener, mejor. Además, en caso de la sección de calificación para los concursos necesarios, ¿vale? El hecho de enviar, por ejemplo, el memorándum de instrucciones a través de burofax al deudor y la falta de respuesta de esto se constituirá una prueba luego en la sección de calificación de la falta de colaboración del concursado, ¿vale? Luego, en cuanto a la intervención de las cuentas bancarias, la administración concursal intervendrá en todas las cuentas bancarias. En el caso de que estemos en intervención de facultades, exclusivamente lo haremos de forma mancomunada con el órgano de administración, ¿vale? Actuaremos de forma mancomunada. Mientras que en el caso de concurso necesario con facultades suspendidas o ya en la sección o sea, en la fase de liquidación, la administración concursal será el único apoderado en las cuentas bancarias de la sociedad, ¿vale? En este caso os recomiendo que desde el inicio del procedimiento solicitéis al órgano de administración que os facilite un certificado firmado en el que os comunique qué cuentas bancarias dispone la sociedad, ¿vale? Esto un poco es el equivalente a la carta de manifestaciones, pues le estamos trasladando esa obligación de dejarlo por escrito y firmado, ¿vale? Si nos ha ocultado alguna cuenta, pues esto constituirá prueba luego de que ha ocultado información relevante, ¿vale? Asimismo incluirá el saldo de las cuentas, el contacto de la oficina, la situación jurídica de cada una, por si existen embargos. También podrían haber garantías pignoraticias, ¿vale? Con toda esta información lo que haremos es enviar una circular a las entidades financieras para intervenir las cuentas bancarias. Y en esa circular lo que tendremos que aprovechar es comunicarles a los bancos, ¿vale? Que tienen que bloquear todas las cuentas en cuanto a los cobros de recibos, domiciliaciones, así como cheques, pagarés o cualquier otro método de pago que no haya sido previamente autorizado por la administración concursal, debiendo aceptarse exclusivamente los ingresos. Junto a esta circular que le enviaremos a los bancos, ¿vale? También se les enviará, como al resto de acreedores, la comunicación de créditos, ¿vale? En este caso les enviaremos una circularización en la que les aportaremos la autodeclaración de concurso, la fecha de publicación del BOE. En algún caso, por ejemplo, nosotros lo que solemos hacer es presentarles un modelo de comunicación de créditos para que les sea más fácil a aquellas sociedades que no tengan un departamento jurídico comunicarnos el crédito, ¿vale? Y ahora también, muy importante, tengamos en cuenta que en esta circularización a los acreedores deberemos incluir una mención
al nuevo plazo que tienen de alegación de calificación, ¿vale? Porque evidentemente pues, la mayoría de los acreedores no saben que disponen de ese plazo para comunicar a la administración concursal de aquellas actividades o aquellos hechos que se puedan considerar dolosos, ¿vale? O en contra de la concursada y sus acreedores. Vale, lo que os comentaba antes, ¿qué pasa si el concursado no colabora en el concurso, no nos aporta documentación, no está personado o aún estándolo no facilita la información? Pues en esos casos tenemos que guiarnos por la información que obtengamos de los terceros. En el caso de los bancos, por ejemplo, nos confirmarán, además de la deuda, qué activos tiene la concursada, si está garantizando alguna operación. Además nos indicará, por ejemplo, si se ha garantizado con las fincas operaciones de terceros en las que el deudor intervenga como hipotecante no deudor, ¿vale? Que esto sería una operación rescisoria, ¿vale? En el caso de que la entidad no nos facilite la información de las entidades bancarias, también, bueno, en el caso de la suspensión de facultades, podremos solicitar al Banco de España la emisión del certificado SIRVE para poder conocer a qué entidades nos tendremos que dirigir. Por otro lado, se puede realizar una consulta en la plataforma de registradores sobre todos los inmuebles sobre los que la concursada tiene titularidad. Dicha consulta podría abarcar todo el territorio nacional y por lo tanto veríamos todos los inmuebles que tiene inscrito la concursada en los diferentes registros de propiedad del país y podremos saber qué cargas hipotecarias existen sobre las mismas. Y también con eso sabremos a qué bancos nos tendremos que dirigir. Por otro lado, la información mercantil que nos aporta el registro también nos ayudará a conocer quiénes son los administradores de la empresa en caso de que no se personen y con ello poder dirigir mediante burofax el memorándum de instrucciones. Asimismo también el registro mercantil nos servirá para poder conocer en qué otras empresas está el administrador de nuestro concursado actuando como administrador. ¿Vale? En uno de los concursos, por ejemplo, que tenemos, descubrimos que la administradora que estaba nombrada en este concurso también tenía otros 89 cargos inscritos. Evidentemente se trataba de un testaferro, esta mujer no tenía absolutamente nada de información de la sociedad, no la hemos conocido durante toda la tramitación del concurso y ha sido condenada en sección de calificación. Vale. Luego también, como comentaba antes, podemos solicitar al juzgado que solicite a través de punto neutro judicial la averiguación patrimonial y luego también cuando estemos en concursos con facultades suspendidas os recomiendo que solicitéis cuanto antes el certificado digital, puesto que además de agilizar la información, la comunicación con administraciones, también podremos acceder a información como por ejemplo del catastro para poder conocer qué fincas tiene el catastro, la concursada inscritas en el catastro. Vale, cuando hagamos el listado de acreedores, tengamos en cuenta una cosa, no podemos partir de la información de la demanda porque, como os decía, puede estar desactualizada. ¿Vale? Entonces, lo mejor que podemos hacer es solicitar un sumas y saldos a fecha de auto, porque además la deuda concursal será la que esté recogida hasta la fecha de auto o el día de antes, si me apuráis. Y con ese listado de sumas y saldos empezaremos a contrastar el listado presentado por la concursada en su demanda y solicitaremos correo electrónico de aquellas personas que detectemos en sumas y saldos que no estaban recogidas anteriormente. Además puede ser que encontremos que en el listado de la demanda existan acreedores que luego en el sumas y saldos no tengan deuda. ¿Vale? Porque puede ser que desde la solicitud de concurso hasta la declaración se hayan pagado esas deudas y por lo tanto constituirán en el concurso un crédito excluido, ¿vale? Lo tendremos que incluir en el listado de créditos excluidos. Asimismo, lo que comentaba, si detectamos acreedores que no estaban en la demanda, ¿vale? Y que por lo tanto no teníamos el correo electrónico especificado en la demanda, solicitaremos a la deudora que nos dé un contacto electrónico para poder poder enviarle la circular a dichos acreedores.
Vale, perdón, y una cosa más, en cuanto al reconocimiento de créditos, tengamos en cuenta que aunque el acreedor no nos comunique el crédito, siempre que conste en documento contable de la sociedad o en resolución jurídica o administrativa una deuda, hay que reconocerla. Por lo tanto, el sumas y saldos, como os digo, va a ser la base de la que vamos a partir y a raíz de esta base vamos a ir modificando o no en función del reconocimiento que hagamos según la comunicación que nos aporte el acreedor. Vale, respecto al inventario de la masa activa, ¿vale? Os recomiendo que se acuda a las instalaciones del concursado y se realice un inventario con fotos, ¿vale? Como sabemos, el 90% de los concursos terminan en fase de liquidación. Por lo tanto, si lo más probable es que terminemos en fase de liquidación, lo mejor es que desde que aceptamos el concurso nos hagamos la idea de que vamos a ir a liquidación y nos anticipemos lo máximo posible. Entonces, ¿cómo voy a vender si no sé qué es lo que tengo? ¿Vale? Pues entonces lo primero es realizar un inventario detallado. ¿Vale? En algún caso, por ejemplo, irnos a alguna mercantil a contar bañadores, en otro caso nos ha tocado ir y contar baldosas, rodapiés y lo que haga falta, pero os recomiendo de verdad que hagáis un listado exhaustivo y un inventario detallado de todos los activos de la concursada. Asimismo, que a través, como os decía antes, para el caso de que no tengamos información por parte del deudor, realicemos una búsqueda a través de la página de registradores por titular, ¿vale? Para que veamos, porque no sería la primera vez que alguna mercantil nos pase un listado de fincas y luego nos demos cuenta que en el registro hay más fincas a su nombre, ¿vale? Siempre hagamos una búsqueda por titular y revisemos todas las notas simples que nos llegan. Luego también podemos hacer una consulta en catastro, lo mismo, para ver también qué fincas están inscritas en catastro, porque no nos olvidemos que la información que conste en catastro será la que usarán los ayuntamientos para emitirnos luego todas aquellas liquidaciones de IBIs, tasas, vados, etcétera, ¿vale? Luego también estaría bien que podamos revisar las fichas extracontables de los activos, ¿vale? Así como la contabilidad de la empresa, para que veamos ese detalle de las cosas que tenemos, ¿vale? Porque como os digo, de normal en la contabilidad muchas veces vemos mobiliario, ¿vale? Pero no sabemos ni cuántas sillas ni cuántas mesas, ¿vale? Pero eso en las fechas extracontables sí que lo podremos ver y luego contrastarlo en la visita a las instalaciones. Vale, por último, el informe de calificación, ¿vale? Para llevar a cabo este informe, ¿vale? Que como hemos dicho, ahora se adelanta a los 15 días siguientes al informe de administración concursal, debemos revisar todas aquellas actuaciones realizadas por el deudor en los 2 años anteriores a la declaración de concurso. Esto nos dará también pista para qué acciones podremos solicitar una rescisoria, ¿vale? 4 años si intentamos ir por la Pauliana, pero lo normal en sede concursal es que vayamos a las rescisorias de 2 años. Luego también tendremos que revisar los cargos de los administradores y apoderados en otras sociedades que tengan un objeto similar, ¿vale? Porque puede ser que haya habido una derivación de la actividad de la concursada a otra nueva empresa, ¿vale? En un caso concreto, por ejemplo, que tenemos, el caso es muy llamativo porque es que la administradora envía correos electrónicos aún con la firma anterior. En el LinkedIn también pudimos ver que ya está de alta con la nueva empresa y luego vemos que en la vida laboral solicitamos a la Seguridad Social la vida laboral de ambas empresas y se puede ver una clara derivación de todos los trabajadores de una sociedad a la otra, ¿vale? Eso también, o sea, para la sección de calificación, si nos tenemos que apoyar en las administraciones públicas, hagámoslo, sobre todo con la Seguridad Social, porque son el principal interesado en detectar aquellos casos en los que haya podido haber una solución de continuidad de una mercantil a otra, ¿vale? Luego, obviamente, también tendremos que revisar toda la contabilidad, si es que la lleva la concursada, para detectarse inexactitudes graves, así también como consultar el registro para ver si ha depositado todas las cuentas en plazo. Como veis, aquí hemos terminado un poco la ponencia, pero
como veis, lo que os decía al principio, la norma lo que intenta es agilizar los concursos y realmente le da un poco igual si no tengamos los textos definitivos emitidos, ¿vale? Sino que directamente nos vamos a basar en el informe provisional de administración concursal y en los 15 días siguientes a esa presentación para la tramitación de prácticamente todo el procedimiento, ¿vale? Pues hasta aquí la ponencia y si tenéis cualquier duda estaremos encantadas, Bárbara y yo, de contestar. Pues muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que a las personas que están tras la pantalla seguro que les ha resultado de utilidad. Nos hemos centrado fundamentalmente con esta sesión que ha dado Cristina aunque ha hecho un primer repaso de lo que sería el procedimiento nuevo tras la reforma, en las actuaciones iniciales que debemos hacer como profesionales si somos nombrados administradores concursales. Creo que ha sido una sesión muy práctica que seguro les ha resultado de utilidad. En el chat sí aparecen varios comentarios que ahora los abordamos, si bien sí que nos solicitan, Cristina, que por favor, si es posible, que hagas llegar la presentación, así como algunos documentos que has ido anunciando a lo largo de la misma. Por supuesto, sin problema. Vale, pues nada, te lo agradecemos que lo hagas llegar al Consejo y así que se lo puedan hacer llegar a todos los asistentes. Sin más, vamos a comentar nada. Hay un comentario que nos dice, una pregunta, Cristina, que dice que los gastos derivados de pedir la información pues, al registro de la propiedad, mercantil, burofaxes, etcétera, si van a cargo del administrador concursal o si se pagaría por cuenta de la empresa concursada. No sé en la práctica qué soléis hacer. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta también la situación del concurso, ¿vale? En aquellos concursos en los que estamos en insuficiencia de masa, pues muy complicado va a ser que el cargo pueda ser a costa de la mercantil. Es verdad que realmente para nosotros son suplidos, quiero decir, si realmente es un gasto para poder realizar ese trabajo, la verdad lo suele asumir en medida de lo que pueda la concursada. En el caso de que no, solicitamos factura directamente a Administración Concursal y lo atiende la Administración Concursal. Sí, aquí apuntar que en la práctica, por ejemplo, normalmente las notas que se suelen pedir al principio del concurso, el registro de propiedad para verificar realmente que los bienes que nos han trasladado en la demanda son los correctos, solemos asumir los administradores concursales. También es verdad que ahí ni hay auto de honorarios aún, porque es una información que necesitamos muy al inicio del procedimiento y solemos hacerlo frente a la propia administración concursal, que en algunos casos pues has cobrado, bueno, cobrarás, porque ahí ya te aseguro que no habrás cobrado, y en otros casos pues igual es un coste que tiene que soportar. Bien, es verdad que luego a lo largo del procedimiento, por ejemplo, se pueden dar burofaxes que sean burofaxes, por ejemplo, para cobrar para recuperar los derechos de cobro. Pues eso ya, cuando ya estamos en el procedimiento, ¿vale? Pues ahí ya son gastos que intentamos en la medida de lo posible porque son para la recuperación de créditos. Claro, es un gasto que se puede incluso en situación de insolvencia se puede considerar un gasto necesario para la liquidación, porque si no llevamos a cabo ese burofax no podremos cobrar el crédito. Entonces, evidentemente constituye un gasto imprescindible. Correcto. Por otro lado, tenemos otro comentario que nos dice que si se podría ampliar un poco la información de la fase preconcursal, especialmente la apertura de negociaciones para alcanzar acuerdos de refinanciación y el tratamiento de los diferentes créditos. A ver, en este caso es verdad que en una hora ya nos están diciendo que es mucha información. Es verdad que el procedimiento concursal en sí pues, merecería quizá más. Aquí intentamos hacer connotaciones pues, básicas y centrarnos en una cosa particular. No obstante, para poderte contestar, Manuel, a este aspecto, al menos lanzarte que, primero, los acuerdos de refinanciación, al igual que el acuerdo extrajudicial de pagos, han desaparecido con la reforma concursal. ¿Vale? Ahora lo que se llaman son planes de reestructuración, que igual te quieres referir a esto segundo, ¿vale? Pero dado que esa terminología de acuerdo de refinanciación sí que estaba en la norma anterior, he querido hacerte este matiz. Por otro lado, sí que hay que hacer, si estamos en esa situación de
insolvencia y queremos intentar llegar a un acuerdo, a un plan de reestructuración, ¿vale? Se tiene que hacer una comunicación en el juzgado, que es el artículo 585 del texto refundido ya tras la reforma, y lo que decimos ahí es que queremos intentar conseguir un plan de reestructuración. Entonces, ahí tú puedes informar que esa solicitud de intento de conseguir el plan de reestructuración no se publique en ningún sitio, por lo tanto sería una información que solo está entre la entidad que lo ha solicitado y el juzgado, ¿vale? O puede solicitar que sea público y entonces el juzgado lo remitiría al registro público concursal, pero puede ser una información confidencial. ¿Qué supone esto? Esa solicitud, pues tendríamos 3 meses para poder llegar a un plan de reestructuración y por lo tanto si llegamos en esos 3 meses más un mes de posible prórroga, ¿vale? Si llegamos y conseguimos un plan de reestructuración, pues entonces no se presenta el concurso, hemos salido de la insolvencia y si no llegas a conseguir ese plan de reestructuración, pues tendríamos la obligación de solicitar el concurso de acreedores. Inmediatamente el concurso. Entrar ya en lo que no sé exactamente con los diferentes créditos a qué te refieres, porque los diferentes créditos nos podemos encontrar o bien ya dentro del concurso con una clasificación que merecería, por tanto, una sesión adicional a esto, y también dentro de lo que son los planes de reestructuración también merecería una sesión mucho más extensa, ¿vale? Para poder definir las diferentes clases que se pudieran hacer, que no obstante, si resulta de interés, pues lo podemos lanzar al grupo de jóvenes y de cara a unos cuantos meses o al final de este ciclo de sesiones poder hacer alguna sesión más en este sentido. ¿Vale? A ver si hay alguna cuestión más. No. Pues nada, el material sin problema, conforme hemos dicho, se va a trasladar al consejo para que os lo puedan hacer llegar y nada, agradecer a todos los asistentes por estar ahí tras la pantalla y sobre todo pues Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros y haber hecho un esfuerzo en la preparación de la sesión que seguro les ha resultado de mucha utilidad. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.